mire, hoy inició el cuarto Festival Internacional de Arte Urbano Constructo. Inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Este evento nació en el año 2014 como un proyecto dedicado a fomentar la apreciación del arte y también el coleccionismo entre los jóvenes, y a través de estos años se ha transformado en un espacio para promover a los artistas de más alto nivel, quienes han contribuido con su talento a mejorar el espacio público. Y justamente para hablarnos sobre este festival, sobre esta edición que concluye hasta el próximo 24 de marzo, saludamos a Edgar Hernández Ramos, quien es director de Arca México. Edgar, qué gusto recibirte. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues cuéntanos qué es Constructo. Constructo es un festival de arte urbano que nació en el 2014. Esta es la cuarta edición. Y lo que hacemos es pintar en los espacios públicos para regalar arte a la Ciudad de México. Es arte público, es con la técnica del aerosol y de la pintura vinílica y acrílica. Y son artistas que muchos iniciaron del graffiti, pero ahorita pues ya se dedican a exponer en galerías, en museos y pues invitamos a muchos artistas de diferentes partes del mundo. ¿Qué fin social tiene, Edgar, esta intervención del espacio público? Pues más allá de la estética de los murales, sí tenemos un mensaje. La idea es sí plasmar ideas positivas y de cambio y de reflexión en la gente, y un poquito revertir también la publicidad que hoy en día vemos en toda la ciudad, que estamos inundados de espectaculares. De pronto que un automovilista o un peatón llega a un alto y voltea hacia arriba y puede haber un mural y que no le venda nada, simplemente le venda arte y un mensaje de cambio reflexivo, positivo. Es eso. Hasta ahora, ¿cuántos de estos murales se han pintado desde 2014 a la fecha? Pues hemos pintado alrededor de 70 murales en todas las ediciones, y muchos de ellos sí han desaparecido por cuestiones de vandalismo, o puede ser que también los mismos dueños de los inmuebles los borren. Sí. O sea, nosotros, la finalidad del festival es plasmar este arte en las calles, pero de ahí a lo que suceda después, ya no podemos tener un control, ¿no? Por supuesto. ¿Y el propósito para esta edición, cuántas nuevas obras de arte? Vamos a pintar 11 murales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Todos en la facultad. Ahí en la facultad, sí, 11 murales. Que además es extraordinario, Edgar. Conocerás tú la historia. Justamente hay un mural histórico ahí, con una historia muy particular. Remontémonos a la huelga estudiantil de 1999. Y este grupo de paristas pintaron en el auditorio principal, en el Flores Magón, un mural que no estaba presupuestado. Y las autoridades decidieron conservarlo porque justamente, más allá de la lucha, más allá de lo que pudiera significar, era una obra artística que tenía que ser respetada. Claro, de hecho la misma facultad ya alberga alrededor de unos 3, 4 murales que muchos de los estudiantes han pintado. Muchos sí con algunas cuestiones de denuncia, muy puntuales, pero nosotros lo que hacemos es el festival no es de denuncia, es más propositivo. Entonces lo que queremos es que estos murales sí generen un cambio. Todo nació también por el festival. El discurso del festival nació también del hartazgo de decir, bueno, ok, las cosas están mal en el país, denuncias, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos revertir un poquito todo eso? Pues hagámoslo en positivo, ¿no? Y se lo planteamos a la facultad y les encantó la idea de plasmar esos murales, pero no con un sentido de denuncia, sino qué vamos a hacer o qué podemos hacer. Los murales tienen temas. Vamos a pintar murales de equidad de género, de diversidad sexual, de conocimiento y ciencias sociales, de medio ambiente también. 2 murales van alusivos a la reserva de la misma UNAM. La reserva ecológica, Ajá. exactamente. Sí. Entonces los murales sí tienen temas muy importantes para la misma facultad, y pues nosotros nos dieron la tarea de hacer toda la curaduría, de elegir a los artistas, presentar bocetos, en fin, o sea, va a estar muy bien. Yo te puedo decir, porque estudié ahí, la facultad es extraordinaria, pero le faltaba vida, le faltaba algo. ¿Cómo escogieron los espacios justamente para pintar? Fue una tarea junto con las autoridades de la universidad. Los escogieron los estudiantes. Cuéntanos de esto. Ellos sí nos asignaron los inmuebles, nos dijeron, estos creemos que son los adecuados, nosotros los revisamos, hicimos otras propuestas, en fin, o sea, el 90% de lo que vamos a pintar sí nos los asignó la UNAM. Bien. El otro 10 ahí nosotros movimos un poquito para que quedara mejor, y pues estamos muy contentos. Aparte de los murales,
Vamos a hacer conciertos. O sea, es una serie de actividades que acompañan justamente esta intervención. Así es. ¿Cómo cuáles? Vamos a tener conciertos el 22, el 23 y el 24 en el estacionamiento. Invitamos a varias bandas de música para que toquen. Y aparte vamos a tener conversatorios. Vamos a hablar de temas del arte también, temas de género. Y me parece que ya nada más va a haber arte y equidad de género, diversidad sexual también. Son 3 conversatorios, 1 por día. Y de música vamos a tener 5 bandas por día. Los conciertos empiezan a las 11 de la mañana, terminan a las 3, todo es de día. Y pues muy contentos. ¿Y qué artistas, justamente quiénes regalarán su arte para transformar este espacio Puma? Mira, en esta edición elegimos solamente mexicanos, porque las ediciones anteriores sí habíamos invitado gente de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos, pero en esta edición decidimos hacerlo únicamente con mexicanos. Y vienen artistas de San Luis Potosí, vienen artistas de Aguascalientes, de Querétaro, de Tamaulipas. Te puedo mencionar unos hermanos que se hacen llamar Duotac, que son de Tamaulipas, súper talentosos ellos. Ellos van a tocar el tema de medio ambiente. Viene Make y Chunga, que ellos son de Aguascalientes y de Querétaro. Gente de aquí de la misma ciudad también va a estar pintando. O sea, tienen que ir. Pues la comunidad polaca se los agradece. Enhorabuena y un Goya por esta iniciativa y nos mantenemos desde luego al pendiente de cómo se transformará este espacio. Claro, muchas gracias. Gracias a ti.